Qué hermoso día, Dios les bendiga de manera especial. Es un día hermoso, un día de mucho significado. Te habla tu hermano y amigo, el pastor Joel Torres Rivera, de la Iglesia Cristiana Adviento. Y en esta mañana hermosa, celebrando el Día de los Padres. Así que es un día donde honramos a esos sacerdotes de cada hogar, a padres hermosos y responsables, a padres contumaces e idóneos, a padres aún que no han engendrado, pero engendraron amor del corazón. A cada uno de ustedes va dirigido este mensaje de hoy. Te saludamos de parte de toda nuestra iglesia y a nombre de mi familia, de mi amada esposa Leila Marí, mis dos hermosas hijas, Alondra Cibel y Camila María. Me siento dichoso porque ellas son mi mejor regalo. En la mañana de hoy nos vamos a sentar a la mesa con el Señor. Así que te pido que por favor, mientras yo vaya dando esta introducción, a que te sientes en la mesa y busques tus elementos, el jugo, si no tienes jugo, agua, un elemento, una fruta, un pedazo de pan, algo comestible, porque hoy nos vamos a sentar a la mesa con el Señor. Quisiera entonces hacer esta oración para presentar esta parte hermosa en la cual hoy vamos a recordar un acto de mucho significado. Jesús, antes de ir a la cruz, se sentó con su equipo y allí nos enseñó la grandeza del servicio. Nos enseñó lo que era un acto de humildad, pero sobre todo de perdón, que hoy es el regocijo para nuestra salvación. Señor, en esta mañana tan especial en el Día de los Padres, queremos sentarnos a la mesa y lo hacemos con respeto. Lo hacemos, Señor, entendiendo la importancia de este acto sublime, bíblico. Primeramente, Señor, presentamos estos elementos. Los presentamos, Señor, para que cada uno de ellos podamos recordar que tu cuerpo fue inmolado por nuestros pecados, que tu sangre fue vertida para remisión y perdón de nuestros pecados, que tú te hiciste el sacrificio perfecto para hoy nosotros tener redención, salvación y vida eterna. Hoy nos queremos sentar contigo porque tú nos vas a servir. Te pedimos perdón en lo que hayamos faltado a tu palabra, en ofendido tal vez a nuestro hermano. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que en esta mesa hoy de sanación, de misericordia, valoremos el acto que tú hiciste para ir a la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estando unidos en la mesa del Señor, hoy recordamos con amor y bendición cuando mis hermanos ríen, su alegría siento yo, estando unidos en la mesa del Señor. Unidos en la mesa, unidos en la mesa, estando unidos en la mesa del Señor. La mesa
Es un acto tan simbólico y grande. La mesa es el signo de unidad. La mesa es el corazón del hogar. Es el memorial de promesa. La mesa es lo que es recuerdo, pero a la vez profecía. La mesa simboliza sacrificio. La mesa evoca aquella ceremonia que hacían el pueblo hebreo, el Pashá, la Pascua, conmemorando la salida de aquel pueblo Egipto tras años y años de esclavitud. Dios les dio la promesa para salir, pero antes de salir de aquella tierra de opresión y de esclavitud, celebraron una cena ligera, pero una cena muy significativa. Fue una cena sencilla, legumbres, especies amargas, dátiles. Allí las celebraron. Y hoy nos queremos sentar a esa mesa. La mesa para nosotros, aunque para ellos significó salida, esa fiesta más solemne, para nosotros es entrada, porque es presencia, unidad. La mesa es familiar, es el convite fraterno de convivencia, es el banquete, el altar de reunión. La mesa es el puente al diálogo, mesa de sanidad. La mesa es liberadora, sanadora. En la mesa pedimos perdón. La mesa donde Jesús sirve es amiga. Ninguno merece, pero Él nos invita a todos. Porque cuando nos sentamos de lados opuestos cada uno, tú en tu posición, yo en la mía, pero la mesa evoca a que el amor de Jesús nos lleva al medio, nos lleva a la unidad de cuerpo, a un solo pensar y sentir. Convite. Esa palabra ya tiene por sí mismo un gran significado aún de valor antropológico, lo que es convite. La mesa como lugar donde en unidad buscamos el que se nos satisfaga de una necesidad biológica que es tan importante y esencial: el comer, el alimentarnos. Pero más que ese alimento físico que va a nutrir el cuerpo, la mesa nutre el sentimiento, lo que es los valores, lo que son los principios, lo que es el ejemplo, la familiaridad, el consejo, la lágrima, el abrazo, la unidad. Todos estamos a la par en la mesa del Señor, porque ella nos lleva a nosotros los comensales al comer y alimentarnos a una espontaneidad que nos libera de las aptitudes que adoptan como defensa aún en la vida. En la mesa eso se disipa y se forja lo que es el banquete que favorece a lo que es convivencia. Y hoy nos sentamos como familia en medio de este tiempo de distanciamiento. Lo único que esta enfermedad mortal, o como le quieran llamar, ese coronavirus, lo que hizo fue valorar la importancia de reunirnos en la mesa, en cada hogar. Y hoy, todos unidos en la mesa, quiero desde la distancia unirnos todos en un cuerpo. Kenny, Joan, Ángel, Rafael, Génesis, Linet, Maggie, Josué,
y Carmín, Noé Montes, su amada esposa y sus 2 bellos hijos. Hoy nos unimos en la mesa y somos un solo cuerpo, Lismar, Alexi, Ricardo Correa y su amada esposa. Nos sentamos Doris y Agustín, Gaby, Olguita, Checo, Rolando, Lilian, Jezebel y sus 2 amados hijos. Hoy en la mesa unidos José, Trinidad y Mayra, junto con Yosheira, Luis, Jerongael, Yoshmaira, Joniel, Olguimari, Angeli, Lisette y Rafael. Hoy sentados en la mesa Robert, Rode, su hija bella Abigail, Emily, Javier, Martita y Luis, su amado esposo. Hoy nos sentamos en la mesa William, Tata, nuestro hermano Calixto, Onel y Ana con sus 2 hermosas hijas, Eugenio. Hoy nos sentamos a la mesa Vicente, Camelia y su bella hija Ana María, Yadira, Yakira, con su hermoso padre Jorge. Hoy nos sentamos a la mesa Luis Figueroa, María Rijo. Nos sentamos a la mesa Luis, Michelle, Luisito, Elsie, Héctor. Nos sentamos familia hermosa, Adiel, Andrea, Gabriela, su hermana, Lourdes, Ramón y la bella Laila, que ya viene en camino, Jocelyn, Jonathan, Joniel, Austin y Mari. Nos sentamos en la mesa Meliana, Gaby y Aliana, Nidia, Luis, con sus 3 hermosos hijos y aún su bella hija mayor. Nos sentamos a la mesa Rey, Aguilda. Nos sentamos a la mesa Marcos, su bella hija Patricia y Patricia madre también. Nos sentamos Carlos, Mayra, Cassandra, Carlos Sanabria, Alex. Nos sentamos también familia Cátala, Veraida, todos, hermana Zaida. Nos sentamos a la mesa Eli, César, Gladys Núñez. Nos sentamos a la mesa Ramón Luis, su esposa Tara, sus hijas Tiara, Taira. Nos sentamos con Yolanda, su hermosa madre y su amado esposo José, Vanessa. Nos sentamos Michelle, Vanessa, Kemuel, Heidi, Katy, sus amadas hijas y aún el hermoso Mateo que ya viene, Palito, Lucy, Dani, Yadira, Natalia, Daniela. Nos sentamos a la mesa Dacha, Félix, con su bello Andrés, Luis. Nos sentamos Ángel, Zenaida. Nos sentamos Pastor Manuel, su amada esposa Mirta, Ileana, Víctor, Giancarlo, Grisel, Nicole, Nilka, su amado novio, Bárbara, Jorge. Nos sentamos también Sebastián, la bella Barbilí. Qué bueno hoy sentarnos a la mesa, Giovanni, con su hija hermosa y su hijo que ya está más grande que él. Nos sentamos Graciela Vélez, nuestra hermana Iris Pérez, Janet, Sami Vigio. Nos sentamos a la mesa unidos en un cuerpo, Aide, Ida, José Camps, Joana, Yara, Rosa, Mayra. Nos sentamos también Dani, Depniel, Sheila Conley, mi amada suegra también, nuestra hermana Rosa y todos los que se añaden a través de estas plataformas. Nos sentamos a la mesa con el Señor, Agustín y Doris, todos a la mesa, todos.
Vamos a la palabra del Señor, juntos allí como familia. Vamos a esa cita paulina de 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Hoy no quería, y si alguno me faltare me excuso y me pido perdón, pero quería mencionar a todos y a todos los que también se añaden en esta mañana de unidad, de paz y armonía en la mesa. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, participamos del pan o del elemento que se va a disfrutar, simbolizando el cuerpo de Jesús inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo participamos del vino, del jugo, que simboliza su sangre vertida en la cruz del Calvario. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Y la iglesia del Señor dice: ven, Señor Jesús. Señor, damos gracias por este día tan hermoso, valorando el Día de los Padres. Valoramos el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Permite que esto nos acerque más a ti y que entendamos que jamás podemos olvidar y que día a día, entre ceja y ceja, debemos acordarnos de ese acto de amor y de sacrificio que tú hiciste por la humanidad. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Qué hermoso momento de sentarnos a la mesa con el Señor y de compartir juntos en unidad en medio de las situaciones difíciles. Quisiera leer el Salmo 78. Este salmo tiene un consejo para cada padre de familia, para aún a cada madre también que está haciendo el rol de papá y de mamá, que indistintamente a las circunstancias que hayan pasado, esto es un mensaje para el hogar y para nosotros como sacerdotes de nuestro seno familiar. Este Salmo 78 se titula Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Es un mástil de Asaf. Posiblemente Asaf fue el sacerdote tecoita, líder o encargado del arca del pacto en el tiempo del reinado de David. Dice la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, las cuales hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos,
contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Dios bendiga su santa palabra. Este salmo es demasiado importante. Este salmo contiene una ley que había que seguir de generación en generación. Era un estatuto que Dios dio más que a los profetas. Y eso tenía una gran envergadura. El profeta, cuando Dios lo llamaba, aún pagaba con su vida el precio de lo que Dios le daba. El profeta no se compraba con rey ni para confabular. El profeta hablaba lo que Dios le dijera, le cayera el sello a quien le cayera. Pero este mandato que está en este Salmo 78, más que aún a los profetas, más que aún al rey, porque en ese tiempo monárquico, el pueblo quiso rey, modelo de los persas, y ese modelo hebreo evocaron ese modelo de los persas, un rey, un mandato. Ese primer rey Saúl, se cree que entre Saúl y el reinado de David posiblemente hubo un rey interino, no sabemos, eso especulan muchos. Luego de Saúl, quien toma el trono es David por 40 años. Luego de David entonces vinieron todos aquellos reyes que por 48 años, Salomón, Jeroboam, Sinri, Ela y todos esos reyes, aquí hay un mandato para cada padre de familia, no para el rey, más que para los profetas. Aquí Dios tenía una ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Como varón había una misión. Ese padre tenía una responsabilidad. Este salmo está evocando algo que no se puede sustituir, a un altar familiar, a un altar en principios y formas, en leyes. Hoy yo soy lo que un padre me enseñó y delegó en sus hijos junto a una esposa. El hermoso regalo del video que vimos, de unos hijos, de unos nietos, hablaban, y lo que estaban hablando era una ejemplificación de este versículo. Agradecían a Dios por el padre que tienen como sacerdote, consejero, amigo, psicólogo, porque dieron un ejemplo, esa presencia. Padre que me estás escuchando, usted es la base en ese hogar. Usted es la zapata. Usted no se puede mover. Usted es el ejemplo. Usted es la parte fuerte que provee ese pan espiritual. Y ese pan también, ese pan físico, ese pan en cuanto a manutención en su hogar. La dama es frágil, fémina, que queda encima, pero los dos son uno, una fusión. Pero papá, usted está aquí. Si usted se mueve, todo colapsará. Ese hogar no es el mismo. Si el hogar se mantiene unido en la mesa, la nación prosperará. Usted tiene un papel preponderante. Y cada padre aquí era el que hablaba y contaba
Por eso dice aquí que no las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, el cual hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos. Yo tengo que notificar, dejar esa herencia en valores, en principios, a 2 retoños que Dios me ha dado a mí y a Leila. A 2 hijas que me están viendo. Papá, tus hijos van a ver quién es Dios por tu ejemplo. Ver ese Padre, a ese Dios paternal, a ese Dios que aconseja, a ese Dios amoroso, a ese Dios tierno que nos carga, que nos sonríe y que está día a día. Si hay algo que me satisface todos los días, es aún mis hijas durmiendo y yo besarlas, oler su hermosa cabecita y decirle al oído, te amo, son mi vida. Eso no tiene precio. Esa es la mayor herencia para dejar ese legado y ese altar familiar. Yo tengo aquí 6 principios que en este Día de los Padres, como padre de familia, quisiera darte, a que los llevemos a cabo cada día. El primero, la base de ellos, es 2 de Timoteo 2:15. Y dice que yo voy a vivir de acuerdo a mis convicciones en el Señor. Se buscan padres que se aparten del mal. Se buscan padres que sean sacerdotes en su hogar. Se buscan padres que tengan la oración en la mañana como el candado y la llave del respeto en la noche. Se buscan padres que cultiven continuamente una inteligencia espiritual y que la dejen como herencia. Esa base, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Cultiva, siembra, da nutrientes emocionales de valoración. Te quiero, te amo. Esos son nutrientes de valoración que van a dar seguridad a tus hijos, que van a subirle su autoestima. Se buscan padres que vivan y hablen pertinentemente, que hablen auténticamente y consistentemente, como la base de 1 de Pedro 3:15. Yo voy a vivir, hablar de manera pertinente, auténtica y consistentemente con la base de la palabra del Señor. Ella es mi modelo a seguir. Ella me dice que yo debo fundar como sacerdote de mi casa mi hogar sobre la roca, y esa roca es Cristo. Y vendrá el vendamar, vendrá el turbión, vendrá el viento fuerte, y esa casa se podrá sacudir, pero no se irá al suelo. Yo voy a explorar oportunidad de trabajo y servicio en el nombre del Señor, y todo lo yo voy a hacerlo en el nombre del Señor. Más que regalos físicos que el dinero puede comprar. Fueron hermosos los testimonios que hablaron en ese video. Me conmovieron. Niños pequeños, hijos adultos, nietos, nietas que hablaron. Aún hijastros hablaron de un padre biológico que les dio la vida, pero de un padre que ha adoptado en amor el tener hijos verdaderos del corazón. Y eso dice tanto.
Hoy yo ejemplifico y hablo lo que aprendí de mi amado Padre, un hombre que nunca vi predicando desde un altar. Nunca lo vi alzarle la mano a mi madre María. Nunca lo vi discutir con mi madre. Nunca lo vi hablar malo. Nunca lo vi abusar ni engañar a mami. Siempre un padre trabajador, sustentador, que aún aportaba para la obra de Dios. Mi amado padre Neustol Torres, mi ejemplo a seguir, mi modelo a seguir, hasta el día en que el Señor se lo llevó. El mejor padre. Y que hoy yo quisiera emularlo, ser como él, y cada día todavía tengo sus voces, todavía tengo sus consejos. Siempre me mecía en un sillón cuando llegaba aún a las 12, a la 1 de la mañana, muerto del sueño, sacaba tiempo para sus 4 hijos y sobre todo para el más inquieto de todos, hasta que me durmiera. Me tocaba la armónica, me cantaba coritos, me decía versículos bíblicos. Así un altar familiar. Yo soy producto de un altar familiar. Padre, es bueno la hermosa herencia. Es buena la buena heredad que puedas dar, la buena educación, eso es bueno. Es bueno un buen seguro médico. Pero lo que me está diciendo ese Salmo 78, no encubras ni guardes los mandamientos y los preceptos. Cuenta a tus hijos con tus actos y tus ejemplos las maravillas y las promesas de Dios. Cultívale frutos, cultívale humildad, cultívale lo que es servicio, cultívale lo que es la comunicación en la mesa. Eso jamás lo olvidarán. Cultívales un legado en la palabra. Instruye al niño en su camino, instruye al niño en su carrera, para cuando aún fuere viejo jamás se aparte de él. Consagraré mi ser completo como templo a Dios. Mira qué consejo me regala 1 de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Consagrar mi ser completo como el templo de Dios. Cuando mis hijas ven eso, cuando yo soy mayordomo de lo que hablo, ellas van a emular lo que yo hablo. Ellas van a emular cómo yo trato a mi esposa. Ellos van a emular cómo yo funjo como padre de familia. Primero que pastor, yo soy padre y esposo. Porque primero que la iglesia, Dios instituyó la familia. Enmienda a posiblemente el buen ejemplo que no te dieron. En Dios, Dios restaura y hace una vida nueva en ti. Lo que la vida no te pudo dar, tú lo puedas dar a los tuyos. Quien no te dio abrazos, quien no te dio amor. Es sabido de varones, padres, que le pidieron a Dios, que vinieron destruidos, desmantelados. Y en Dios, Dios les ha dado cada día las fuerzas, el amor y el ejemplo para dar una herencia. Esa es la mejor herencia. Este Salmo 78 es dejar una herencia. Deja una buena herencia, deja la mejor herencia a los tuyos. Mira, nadie merece una herencia. Nadie la merece. Esos son los principios de la herencia. Un buen abogado legal, lo primero que dice que a la hora de un documento de herencia, a la hora de dejar ese documento, esos herederos no la merecen. Usted no trabaja por la herencia, alguien la luchó, alguien la sudó, alguien la trabajó, alguien
ahorró con sacrificio, guardó y te la delegó, te la regaló. Este Salmo 78 es una herencia que no podemos guardar. El hogar familiar, lo que estamos viendo en la sociedad, es que han querido guardar y no han querido dejar herencia. Y en este Día de los Padres, deja una herencia. Deja una herencia en cuanto al temor al Señor, temor en servirle, en respeto. No es un temor en miedo. Dios no es un Dios de terror. Dios no es un Dios de anarquía. Dios no es un Dios terrorista. Dios no es un Dios que inculca miedo, terror, histeria. Evangelio es buenas noticias, buenas de salvación. Seré piadoso en todas las cosas y reflejaré el rostro de Jesucristo. Mira qué consejo hermoso. Colosenses 3, capítulo 3, versículos 12 al 14. Llévate este consejo, consagra tu ser por completo como templo de Dios que eres. Hablaré y viviré plenamente con un significado profundo en cuanto a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué me ha hecho cada día ser lo que soy? Vivir la palabra, servirle al Señor. Y el servirle me hará llevar y me hará ser ese sacerdote que mis hijas piden que tengan cada día. Que mi esposa se sienta feliz y a gusto y se sienta valorada. ¿Sabe qué secreto ella me enseñó? Y que yo le digo a las parejas que van a formar una familia: tú quieres que cada día tu esposa te ama más, ora para que ella cada día ame más al Señor. Tú quieres que tu esposo te ame más, ora para que cada día ame más a Dios, porque en la medida que yo oro para amar más a Dios y servirle, yo voy a amar más cada día a mi esposa. Usted va a amar cada día más a su esposo. Usted va a amar cada día a sus hijos. Usted va a amarse. Va a amar a su país. Va a amar a su enemigo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí están esos 6 principios básicos. Tengo aquí una corta lectura de un ejemplo familiar. El chico tenía apenas 8 años. Esta lectura viene de James P. Lenfestey. Y esta lectura se llama La mejor pesca de mi vida. Y este niño tenía 11 años. Cada vez que le quedaba un tiempo libre, se iba a pescar desde el muelle de la cabaña de su familia, que ella poseía un islote en medio de los muchos lagos en New Hampshire. Era la víspera para iniciarse la temporada de pesca del pez bass, y él y su padre se encontraban pescando al caer la tarde, sacando del agua con carnada de lombrices, peces luna y percas. Así que ató un cordel, un pequeño cebo plateado, y se dedicó a lanzar la plomada de la caña de pescar. Al caer en el agua, el plomo provocaba ondas concéntricas en toda la gama de colores del crepúsculo, que luego se fueron tornando en un tono plata luna, según el astro nocturno fue ascendiendo sobre el lago. Cuando de pronto la caña se arqueó, curvió, o sea, dobló, y supo que al otro lado del extremo había enganchado algo enorme y pesado. Con admiración
El padre observaba a su hijo trabajar como un veterano a ese largo pez en medio de la fuerza, en medio de ese muelle. Por último, el niño sacó con mucho cuidado al pez exhausto ya del agua. Era el más grande que hubiera visto. Era un pez bas. Padre e hijo se miraron y se contemplaron y vieron el robusto pez que movía las agallas allí bajo la luna. El padre encendió la cerilla y miró su reloj. Eran ya las 10 de la noche y solo faltaban 2 horas para que comenzara la temporada del pez bas. Cuando miró su reloj, miró al pez y miró a su hijo y le dijo: vas a tener que dejarlo ir. Pero papá, se quedó el muchacho sin terminar cuando su padre le dijo: suéltalo, ya vendrán otros. Pero es que este es el más grande que hemos tenido, nadie nos ve. Nadie sabrá que lo tomamos 2 horas antes. Su padre no negoció con la mirada. Suéltalo. El muchacho paseó, no había nadie. Todos estaban solo ellos dos. Miró a su padre de nuevo, pero su padre no negoció. Y aunque nadie los había visto y nadie podía adivinar en qué momento fue la captura de ese gran pez con el cual podían ganar, la firmeza de la voz paterna y la mirada entendieron que era no negociable, y con desgano sacó el anzuelo de la boca del enorme pez, que se fue y se perdió por las negras aguas. La criatura hizo cimbrear su poderoso cuerpo y se desapareció en el lago. El muchacho sospechó entonces que nunca volvería a ver un ejemplar como aquel. Sucedió 34 años después. Hoy el hijo es un exitoso arquitecto en Nueva York. La cabaña del padre todavía sigue en pie en el islote y en medio del lago. El hijo lleva ahora a sus hijos, hembras y varones, a pescar en el mismo muelle. Y el tiempo le dio la razón. Nunca más ha vuelto a pescar un pez tan magnífico y grande como aquel pez bas, aún 3 décadas y media después. Pero todavía vuelve a ver una y otra vez siempre que cada vez que se le presenta una cuestión de ética y de decisión en pureza y honradez, se acuerda lo que le enseñó a su padre. Hay cosas que no se negocian. Lo único difícil es ponerla en práctica. Nos comportamos correctamente cuando nadie nos ve. Dejamos sin pulir un trabajo con tal de entregarlo a tiempo. Renunciamos a comprar acciones basándonos en información que no se supone que tengamos. Hoy ese arquitecto tiene el gran ejemplo de un padre que no negoció con su mirada y con un no. Y hoy ese hijo se lo agradece. Y es lo que le enseña a sus hijos, a su generación venidera. Padre que me escuchas, estamos en una época donde la trampa es la orden del día, donde el mal ejemplo, el hablar soezmente, el doble sentido, el trivializar lo que es el amor, eso es el legado de los principios que Dios dejó aquí, la ley que han querido guardar y que los padres son los encargados de darlos como sacerdotes.
¿Sabes que a mí me impacta de la palabra? Que Pablo dice en un versículo a que las esposas amen y se sometan a sus esposos y los respeten. Pero más adelante Pablo habla en Efesios y dice: esposo, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso a mí me da a entender la gran responsabilidad. Yo no he visto a Cristo gritarle a su novia a la iglesia. Yo no he visto a Cristo decirle bruta, estúpida o tirarle la puerta en la cara a la iglesia. Yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Termino con un ejemplo de un hombre que admiro, Juan Pauneto. Este hombre, yo vi su celebración de su boda brillantes, cómo celebraban sus hijos, sus nietos y bisnietos, en una congregación donde llenaron la mitad de toda la congregación, toda su familia, al celebrar su aniversario 75 de boda. Juan Pauneto y su esposa Cele, o Selenia, como se llamaba. Juan Pauneto nació el 6 de marzo de 1914 en Arecibo, Puerto Rico. Sus padres fueron Hermógenes Pauneto y María G. Rivera, donde procrearon 5 hijos: Antonio, María, Eufrosina, Juan y Carmita. También tuvieron una hermana por parte de madre llamada Lola Crespi. Fue en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Santurce, donde en una sociedad de jóvenes conoció a Selenia Rivera Santiago, quien le dio una picada de ojos verdes y lo dejó loco. Para entonces, tiempo después, contrajeron nupcias el 35 de marzo de 1934. Fruto de ese matrimonio, Juan Pauneto y Cele procrearon 7 hijos: Abigail, Edwin, Ariel, Ruth, Miriam, Elizabeth, Samuel y Juan Antonio. Estos 7 hijos tuvieron en total 28 nietos, 58 bisnietos y 9 tataranietos. Estuvieron casados por 77 años. 77 años de ejemplo, donde Juan Pauneto en todo momento vi a aquel anciano que cada vez como que veía a su esposa Selenia más bella, abrazándola tiernamente, y en aquel altar se sentaba junto a ella, le extendió el brazo y su cabecita unido a ella, y la miró dándole besitos en sus cachetes y su frente. Tras 75 años de una vida conyugal hermosa. ¿Por qué? Fue un hombre que escuchó la ley de Dios, que inclinó su oído a la palabra de su boca y abrió su boca en proverbios, y con sus actos no los escondió, y lo dejó como legado, porque no encubrió a sus hijos y a su generación venidera las alabanzas de Jehová y las potencias y las maravillas que Dios ha hecho. Se buscan padres así. Honro a cada padre que me esté escuchando. Honro a cada padrastro que me esté escuchando. Honro a cada abuelo. Hoy, a través de este mensaje, honro aún a damas que están haciendo también el rol de papá y de mamá, y que hoy hijos han visto que tienen una presencia hasta paternal en ese ser que los ama. Dios les bendiga y Dios les guarde. Ha sido para mí un privilegio. Llámanos a los teléfonos que tenemos en pantalla
Somos una iglesia de comunidad de fe. Somos una iglesia de servicio. Somos una familia donde vamos sanando de reunión en reunión. A todos les amamos. Te pedimos que este martes te cites con nosotros a las 7 de la noche en nuestro servicio de adoración, pendientes a nuestros anuncios, por favor, y a toda la comunicación a través de Facebook, de Instagram y de nuestras páginas. Aún en YouTube tenemos todos los videos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Feliz Día de los Padres.